Ok, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, continuemos. Ok, en cuanto a la situación, un quirófano debe estar accesible a todas las áreas de la hospitalización. Es decir, tiene que estar dentro del mismo edificio. No puede ser que unas zonas estén en un lado y que haya que atravesar la calle para llegar al quirófano, ¿verdad? Que el área de hospitalización. Algunos hospitales, por ejemplo, en Estados Unidos, están así, son dos construcciones que están al otro lado de la calle, pero tienen un puente que los une cubierto sin estar necesariamente expuestos al medio ambiente o al ambiente externo. Tiene que estar cercano a la unidad de cuidados intensivos, que es donde se lleva un paciente en estado crítico. Hay que entender que una vez que tú entras con un paciente a quirófano, su situación se puede complicar por cuestiones propias de la cirugía o por cuestiones propias de sus padecimientos sistémicos del paciente. De tal manera que no sabemos exactamente cuál va a ser la respuesta que un paciente vaya a tener tanto al procedimiento como a la anestesia. Tiene que estar bien comunicado con el área de esterilización, con radiología. Nosotros no lo ocupamos, pero los radiólogos, perdón, los traumatólogos fijan sus huesos y a menudo necesitan una radiografía para ver cómo quedó antes de terminar. Tiene que estar cercano de un laboratorio de patología. Cuando nosotros llegamos a quitar alguna patología maligna, por ejemplo, yo entro con el oncólogo, quitamos la lesión y la mandamos a que le hagan un estudio transoperatorio de patología y el patólogo tiene que estar preparado ahí en el hospital para hacer un estudio rápido, de tal manera que en media hora aproximadamente regresa y nos dice, ¿saben qué? Todavía tienen lesión, entonces a seguir quitando. O ya está libre de lesión, es decir, quitamos la lesión, la mandamos y en ese momento nos quedamos sentaditos nada más esperando a que el patólogo haga una revisión rápida de los bordes de la herida. Esto es para evitar tener que reintervenir al paciente. Si se requiere alguna toma de laboratorio en particular, tiene que estar un laboratorio cerca. El quirófano tiene que estar perfectamente aislado, tiene que estar dentro del hospital, pero a su vez completamente aislado por esa trampa que divide la zona negra de la zona gris. Esa es clave. La zona gris y la zona negra tienen que tener un límite perfectamente definido. Tiene que estar aislado del ruido, tiene que estar preferentemente climatizado. El aire acondicionado de un quirófano no es el aire acondicionado de una habitación o de una casa habitación. Tiene que estar con filtros que garanticen que la entrada de microorganismos a través de estos no vayan a comprometer la salud de los procedimientos de los pacientes por los procedimientos que ahí se hacen. El agua tiene que ser ultrafiltrada, o sea, no es agua de la llave. El agua que llega a un quirófano tiene que tener varios filtros. De hecho, las certificaciones que se hacen en los hospitales tiene que ver mucho con esto, con el clima, con los filtros de agua. Siempre tiene que haber ropa específica para entrar a quirófano, a la zona gris. Tiene que ser una zona con un ambiente regulado. La hipotermia no es buena para el paciente operado. El exceso de calor tampoco, porque se pierde humedad y todo eso puede afectar directamente el resultado de la cirugía. El acceso tiene que ser bien controlado, no cualquier persona tiene que entrar. Solamente aquellos que estén autorizados, personal médico, de enfermería, anestesiólogos, cirujanos, nada más. No debe ser muy grande porque es más difícil de poder limpiar y no muy pequeño porque es muy difícil de poder maniobrar.
En promedio, un quirófano tiene que medir entre 35 y 60 metros cuadrados. Los suelos, paredes, techos deben ser lisos, no deben de tener terminados con grietas o con relieve. Tienen que ser lisos para poder ser fácilmente limpiables y desinfectables, duros, resistentes al fuego, impermeables, tienen que estar pintados o tapizados con un material que permita el constante aseo, incluyendo soluciones a base de cloro, que se puedan limpiar. Las áreas entre las uniones de pared, pared techo, pared piso, deben ser redondeadas, es decir, esas esquinitas que se forman o aristas son cúmulo de bacterias y esto no debe suceder en un quirófano. Tiene que haber tomas para vacío o para succión, tiene que haber tanques para externos con conexiones para oxígeno, múltiples tomas de corrientes para todos los aparatos que deben conectarse en un momento dado. Y es ideal que tengan un generador. Normalmente los generadores tardan en 10 segundos aproximadamente cuando se va la luz, porque ya ha tocado, que estás operando y de repente se va la luz. Y normalmente la fuente de seguridad eléctrica a los 10 segundos se prende y si se va la luz en la cuadra, bueno, pues esa fuente te permite poder terminar la cirugía sin ningún problema. La luz debe estar uniformemente distribuida en el quirófano. La del campo quirúrgico, es decir, la de las lámparas quirúrgicas, tiene que ser una lámpara que pueda regularse la intensidad para disminuir la fatiga, para que no te distorsione la visión de tus tejidos. No te debe de provocar reflejos, no te debe de provocar sombras. Tiene que ser luz blanca, que le llamamos luz diurna o luz fría, que no te genera calor, y eso en heridas pequeñas no hay tanto problema, pero en cirugías grandes, donde se tienen áreas grandemente expuestas, la luz amarilla puede generar calor y hay que recordar que al no tener esos tejidos, la piel que funciona como membrana, se deshidratan más rápidamente por la generación de calor. Deben ser lámparas ajustables para que tú las puedas mover hacia donde las necesitas y la puedas regular, puedas cerrar el campo o lo puedas abrir dependiendo de la magnitud de tu zona quirúrgica. Las puertas de entrada deben ser abatibles, ahorita van a ver en el video por qué. El clima debe estar controlado, filtrado. El flujo de aire debe ser laminar, es decir, tiene que seguir una sola dirección porque no tiene que generar turbulencias y sobre todo entender que esas turbulencias se pueden juntar en la zona donde está el paciente y generar llegada de microorganismos, es decir, el aire tiene una zona de entrada y tiene que tener una zona de salida y tiene que estar el flujo continuo para que no genere turbulencias y además que se esté limpiando porque se pueden generar microorganismos tanto del paciente como de los que están participando y si no sale ese aire, se empieza a viciar y empieza entonces a contaminar. Hoy en día eso lo vemos aplicado a lo del COVID, porque finalmente ese es el problema de las áreas cerradas, que no tienen forma de que el aire se limpie y entonces los microorganismos andan circulando en el interior de una pequeña habitación donde todos estamos respirando. Entonces esto no es nuevo, esto siempre desde que los quirófanos han tenido este tipo de normas se ha procurado y se ha cuidado. Ahora con lo del COVID, pues conocemos un poco más, pero siempre se ha hecho. El mobiliario debe estar de un material que permita la limpieza. La gran mayoría debe tener ruedas para poderlos mover y poder limpiar por debajo de ellos. La mesa de quirófano debe tener forma de poderse adaptar a las diferentes posiciones y cirugías del paciente.
Y hay diferentes tipos de mesas quirúrgicas, pueden ser hidráulicas, hidroeléctricas o electromecánicas, dependiendo. Esta es la mesa quirúrgica. Vean, ahí está la máquina de anestesia, monitores, conexiones, etcétera. En el quirófano debe haber mesas auxiliares que llamamos mesas de instrumentación, mesa de Mayo, mesas de Pasteur, que ahorita vamos a ver fotos. Los traumatólogos ocupan carros para yesos, bancos, sillas, bancos para los que estamos no tan altos, poder tener una mejor visión, soportes para los sueros, también llamados tripiés, bolsas, contenedores de diferentes colores, rojo, amarillo, negro, para los diferentes materiales que se van desechando, carro de anestesia con monitores, micromotores, electrocauterios y aspiradores o frascos de aspiración. Y a grandes rasgos, esto es lo que tenemos. Número 1, tenemos una mesa de cirugía o una mesa quirúrgica, que es el nombre correcto. Tripiés, porque estos pacientes, todo paciente que entra a quirófano, tiene que estar con una vía venosa permeable, por lo menos una vía simple o sencilla, que nos permita administrar medicamentos de forma rápida, entendiendo que durante un procedimiento de anestesia general, el paciente está inhabilitado para usar la vía oral. 3, la mesa de Pasteur. Esta mesa se utiliza como apoyo para colocar motores, para colocar instrumental, y es una mesa de apoyo. No siempre se utiliza, pero si se utiliza tiene que estar ahí. 4, bancos para el anestesiólogo, que es el que normalmente utiliza. Algunas cirugías se pueden hacer sentado, bueno, pues se puede utilizar un banco. Cubeta de patada se llama así porque con el pie tú la puedes desplazar sin que se vaya a tirar o a derramar. 7, esta es muy importante. La 7 es la mesa de riñón. Esta se llama también mesa principal. Aquí es donde se va a poner todo el equipo que después se irá pasando a las diferentes mesas. Esta mesa es infaltable porque nos ayuda a organizar todo el material que vamos a estar usando. Y finalmente, la que tiene el número 8, ustedes ya la conocen, esa sí la tenemos en la clínica. Tenemos mesa de Mayo. Esa de Mayo es la mesa de instrumentación. En la mesa de Mayo vas a tener únicamente el instrumental que vas a estar utilizando en el momento, mientras que en la mesa de riñón vas a tener el instrumental en un extremo, el que vas a usar, y en el otro extremo, el que ya usaste. Bancos, carritos de electrobisturí, máquina de anestesia. Debe haber un reloj para contabilizar los tiempos, tiempo de anestesia, tiempo de cirugía, negatoscopios. Estas son las mesas de instrumentación. Nuevamente la mesa de riñón, mesa de Mayo, el vestuario completo que tiene que llevar el paciente. Y aquí vamos a hacer un pequeño... Esta es parte de la técnica estéril. Yo sé que ustedes llevan o llevaron bioseguridad. El lavado de manos que se hace para el consultorio es diferente en algunos aspectos al que ustedes al que se hace para consultorio o el que se hace para aquel que va a participar en un procedimiento quirúrgico. Vamos a verlo con calma en el video, no me entretengo mucho. El lavado de manos, luego viene el personal que va a participar en la cirugía, la forma en la que se tienen que abrir los campos, todo eso lo vamos a ver ahorita en el video, no me entretengo mucho. Esta es una foto de cómo nosotros lo aplicamos de alguna manera a la cirugía bucal. La cirugía bucal a veces no necesariamente se lleva en quirófano, pero tratamos de cumplir con las normas que dictan los procedimientos quirúrgicos bajo asepsia y antisepsia, que eso es lo que nos hace diferentes. Y un aspecto importante que debemos considerar nosotros es de que durante mucho tiempo muchos colegas de la odontología minimizan los procedimientos odontológicos y los minimizan porque no llevamos normas de antisepsia adecuadas, de tal manera
que el paciente piensa que ir a una extracción pues es un procedimiento sencillo, simple, pues porque el doctor a veces ni guantes usa. Ahora ya creo yo que eso es muy raro. A mí todavía me tocó la época, hace 20 años, 30 años, en donde muchos odontólogos trabajaban sin guantes, trabajaban sin bata, con la bata que operaban en su consultorio o trabajaban como odontólogos, andaban en el súper. Es decir, no había un protocolo y eso el paciente lo identifica. No es lo mismo que el paciente llegue, se siente en tu sillón y vea que, pues, tú estás hablando por teléfono y estás tocándolo y te quita los guantes, te los vuelves a poner, no le pones nada que lo proteja a él, no te pones nada que te proteja a ti. A que si el paciente llega, se acuesta en tu sillón, ve que le haces normas de antisepsia, de asepsia, campos estériles, te pones bata, etcétera, el paciente identifica que, o sea, esto es algo médico. Y es por eso que hoy en día la importancia no se la va a dar el paciente. Los procedimientos que hacemos, la gente los va a minimizar en la medida en que nosotros también los minimicemos. Si tú a una extracción simple le das la importancia de ponerle su campo, al paciente va a entender que es un procedimiento quirúrgico y lo va a respetar y te va a respetar. Esa es mi recomendación y sugerencia. La mesa de operaciones está diseñada para que tú al paciente lo coloques en varias situaciones de acuerdo a lo que tú necesitas. La posición que normalmente utilizamos se llama decúbito dorsal, es decir, el paciente está boca arriba con su espalda pegada o haciendo contacto con la mesa de operaciones. De tal manera que cuando tú haces o describes una técnica quirúrgica, inicias describiendo la posición en la que estaba el paciente en la mesa de operaciones. Nosotros, los que operamos cirugía maxilofacial, cirugía bucal o el área de cabeza y cuello, normalmente pedimos al paciente en posición en decúbito dorsal. Neurocirugía, por ejemplo, opera al paciente boca abajo. Eso se llama decúbito ventral. Aunque primero se prepara en decúbito dorsal y ya preparado se voltea, pero esa es otra posición que se puede ocupar. Si el paciente tiene que estar de lado, le llamamos entonces decúbito lateral, dependiendo sobre la extremidad en la que esté colocada sobre la superficie, va a ser decúbito lateral derecho o izquierdo. Esta puede tener algunas modificaciones dependiendo los tipos de cirugía, por ejemplo, para cirugías de pulmón, para cirugías urológicas, para neurocirugías incluso. Para traumatología también, por ejemplo, se puede ocupar. La litotomía es una posición que utilizan mucho en ginecología. Es una posición en decúbito dorsal modificada porque las extremidades están levantadas y abiertas. También se utiliza en cirugía urológica, en coloproctología, etcétera. Hay cirugías, por ejemplo, el paladar hendido se opera en una posición de Trendelenburg. Trendelenburg es una posición en la cual se modifica al decúbito dorsal o supino y la cabeza tiene que estar ligeramente por debajo tanto del plano del tórax como del plano de las extremidades. Existe la creencia, pues, de que fisiológicamente la sangre tiene una mayor concentración por la propia ley de la gravedad o que el corazón tiene que esforzarse más para vencer esa fuerza de gravedad. Normalmente se utiliza también incluso en cirugías de extremidades para favorecer el retorno venoso y disminuir la concentración de sangre cuando se opera una extremidad, por ejemplo. Hay algunos colegas cirujanos maxilofaciales que creen que la posición ideal para nosotros no es tanto el decúbito dorsal, sino más bien es el Trendelenburg invertido. Y es por la misma cuestión anterior, es decir, mientras la cabeza esté más elevada, quizá habrá menos retención de líquidos y de sangre en la zona donde nosotros estamos trabajando. Y finalmente esa parte el anestesiólogo se encarga de manejarla, ¿no? Pero son modificaciones de acuerdo a las necesidades de cada especialidad quirúrgica. Nosotros, por ejemplo, en el sillón dental
tenemos más bien una posición de Fowler, que es una posición supina o de cúbito modificada, en donde el paciente está ligeramente semisentado. Pero también lo podemos realizar en el quirófano y eso dependerá del procedimiento que vayamos a hacer. La característica de una mesa es que te debe proporcionar la flexibilidad para que tú lo puedas acomodar de acuerdo a la posición que mejor te convenga. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok. Vamos a ver un pequeño video. Este video se me hizo excelente. Dura un buen ratito, entonces si alguien tiene algún comentario o algo, lo va a poder hacer. Si por algún motivo, por cuestiones de imagen, de fidelidad, no lo pueden ver, este video está en YouTube y se llama Rutina Quirúrgica. Se me hace un excelente video, espero que sea de utilidad, lo voy a mostrar. Me confirman si se escucha y si se ve, por favor. Lo voy a regresar un poco para iniciar. Ok. Ok, doctores. No sé si esté cargando el video, no sé si lo alcanzan a escuchar. Sí se escucha. Ok. Doctor, ya no se escucha. Doctor, creo que Sí. no nos está escuchando. ¿Se escucha o no se escucha? Ok, doctores, hasta aquí alguna duda. Aquí estamos justamente viendo el transfer entre zona negra y zona gris. Se fijan cómo aquí ya va con pijama quirúrgica, pero fíjense cómo las botas cuando te la colocas pisas hasta que estás dentro del área gris. No debes de, si tú pisas el área negra, es decir, te pones las botas y luego brincas al área gris, ya estás faltando a una norma, ya estás contaminando el quirófano. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Yo, doctor, le Sí. comentábamos que la imagen se ve muy bien, pero el audio no se escuchaba. Ok, este,
Y igual y lo voy a estar deteniendo por instantes. Y si tienen alguna pregunta me dicen, porque pues esto tiene que ver con el internet, ¿ok? Va, voy a dejarlo correr, nada más si no se oye o se corta, me avisan. Estos son los pasillos. Si se fijan, todo mundo ya va con su indumentaria, todo mundo va con cubre calzado y con gorro. En alguna ocasión que llegaron a entrar alumnos con nosotros a quirófano, ya iban bien vestiditos con su pijama, sus botitas, su cubreboca y no llevaban gorro. Entonces, es donde les digo, o sea, aquí se ve cuando alguien pues nunca ha estado o no conoce las normas y reglas de un quirófano. Aquí están todos los lavamanos, aquí está donde están las oficinas de anestesia, está el área de recuperación y cada puerta debe llevarte a un quirófano privado diferente, donde solamente va a entrar el equipo específico para su cirugía. Ahí estamos ya en el área blanca. Esta parte es bien importante en el quirófano. Eh, a lo mejor nosotros en la cuestión de cirugía maxilofacial, eh, no se da tanto porque no es como en otras especialidades donde un médico ve al paciente en un turno, otro en otro turno. Generalmente los cirujanos maxilofaciales somos muy pocos, pero otras áreas, ginecología, cirugía general, son muchos doctores y a veces el que va a operar no es el que conoció al paciente. En nuestra área eso es poco probable porque normalmente nosotros solo operamos al paciente que ya conocimos, pero anteriormente se daba mucho de que había problemas de que te equivocaban de pacientes, se equivocaban de tipo de extremidad a operar, y todo esto llevó a hacer unos lineamientos que se tienen que checar antes, perdón, y durante el tratamiento quirúrgico. Y todo esto parece simple, o sea, parece decir, ay, ¿cómo es posible? Pues bueno, sí pasa, doctores. Entonces, hay que estar bien seguros de que es el paciente correcto y que vas a operar el lado correcto. Lo dejo seguir. Doctor, no se escucha el audio del video. Ok, ¿no se escucha el audio de quién, mío o del video? Del video. Usted sí lo Ah, escuchamos. el video lo tenía pausado. No, pero Ok, cuando lo estaba tocando desde un principio no se escucha ¿no se escucha nada? nada. No hemos escuchado nada en ningún momento. Ok, pero bueno, lo que yo quiero es que lo vean, más que lo escuchen, lo vean. Y si no, le voy a bajar el volumen y yo lo voy platicando, porque si no, yo también me confundo aquí. Ok, va. Ok, ¿ustedes sí me escuchan ahí? Sí, Sí, doctor. a usted te Ok, escuchamos ahí muy va. bien. Entonces yo se los platico. Ok, lo que se trata es de identificar, una vez que el paciente va a entrar, tiene que identificarse perfectamente que sea el paciente correcto, el sitio correcto, el procedimiento. Es importante que que el paciente sepa dónde le vas a cortar, que se marque la incisión, que se haya completado la valoración por el anestesiólogo,
que llegue con signos vitales. Normalmente esto se encargan las enfermeras. De marcar con una alerta si el paciente tiene alguna alergia conocida, si la intubación va a ser complicada, si la cirugía tiene algún riesgo de hemorragia. Todo esto evita urgencias y complicaciones ya durante la cirugía. Entonces, este es un protocolo previo que se tiene que checar en cada uno de los pacientes que se van a someter a cirugía. Ese es el bulto de cirugía. Las enfermeras las preparan porque todos los bultos se deben de guardar de la misma manera. El orden es internacionalmente el mismo y es un protocolo. Ese bulto ya está estéril. Si no sabes abrirlo, lo vas a contaminar. Esas pinzas se llaman pinzas de transfer, tienen que estar estériles. Ese campo ya está estéril, pero esa parte estéril va a tocar únicamente la parte de la mesa. Vean cómo la parte que va a quedar tocando la mesa nunca la va a tocar la enfermera. En algunos otros quirófanos, esa pinza está metida dentro de una solución con jabón quirúrgico o desinfectante. A esta altura, tú ya tienes que tener puesto el cubrebocas, porque aquí ya se abre la zona estéril, aquí ya está abierta los campos estériles. Y ya vienen previamente acomodados de acuerdo a las actividades que van a llegar a ser los que se van a vestir. Y esa labor la va a hacer la enfermera instrumentista o la enfermera circulante, que son las que están dentro del quirófano. Mientras tanto, el personal que va a participar en la cirugía tiene que ir a hacerse el lavado de manos. Existen dos tipos de lavados. El lavado de manos clínico, que es un lavado que se tiene que hacer como primer filtro para desinfección. Esa agua es la que comentamos que tiene que ir filtrada. Esos filtros, los compañías de certificación vienen con hisopos y toman cultivos de las aguas que salen de las tuberías. Si una muestra de agua genera bacterias, quiere decir que o los filtros no están adecuadamente o hay fallos en el suministro. Y eso inhabilita el quirófano. El primer lavado de manos es un lavado de filtro nada más. Se trata de lavar las manos. De hecho, este lavado lo tendríamos que hacer todos, independientemente de si vas a participar o no en la cirugía. Es un lavado estricto y exclusivamente con jabón, en donde vas a desinfectar superficies, dedos, como un primer método de control. Nosotros en cirugía bucal y cirugía maxilofacial no tenemos tanto régimen. Por ejemplo, un cirujano cardiotorácico tiene que hacer un lavado mucho más exhaustivo. Depende del sitio donde vas a operar. No todas las heridas son iguales. Las heridas en la boca, por ejemplo, son heridas contaminadas, igual que el recto, igual que las vías urinarias, el intestino, etcétera. Pero el corazón o otras zonas que no están en contacto con el medio ambiente, que no están en tractos, se consideran altamente estériles. Entonces, tiene que haber un lavado exhaustivo de todo el personal. Ese es un lavado previo, solamente es por unos instantes con jabón y nada más. Posteriormente, ahorita vamos a ver cómo se hace el lavado quirúrgico del personal que sí va a participar en la cirugía. No tiene volumen, así que no se preocupen si no escuchan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, doctor. Ok. Está dando la explicación de la importancia del lavado de manos para la prevención de infecciones cruzadas. Doctor, Sí.
Yo sí tengo una pregunta. Lo de el bulto de cirugía es donde viene el instrumental que se va a ocupar para la cirugía. No, el bulto es exclusivamente textiles. Textiles te hablo de campos, batas, gasas, nada más. Es pura tela. Primero se tiene que abrir esos campos y después el instrumental ya se deposita ahí. El que va a participar en la cirugía va a hacer un lavado que nosotros le llamamos de 3 tiempos. Una vez que te vas a lavar, es bien importante que ya te hayas puesto perfectamente tu cubrebocas, perfectamente tus lentes. Si tus lentes se te caen como a mí, antes de irme a lavar, yo los fijo con una tela, porque una vez que yo empiezo el lavado de manos, ya no me puedo tocar nada. Si se me desacomoda el gorro, los lentes, el cubrebocas, alguien más lo tiene que hacer por mí. Lo voy a regresar un poquito. Entonces, el lavado de manos tiene como objetivo disminuir la cantidad de microorganismos que llevamos en nuestras manos. El objetivo es que sea unidireccional, es decir, no te tallas al ahí se va. Normalmente vas a hacerlo del extremo más distal de tu brazo, perdón, de tu antebrazo y brazo, poniéndolo de arriba hacia abajo. Hay que recordar que el agua y los líquidos van a escurrir. Por lo tanto, tú te vas a empezar a lavar desde los dedos, pero con tus manos siempre arriba, y te vas a empezar a tallar unidireccionalmente, es decir, no te tallas primero hacia abajo y luego hacia arriba, eso no es así. El flujo de bacterias lo vas tratando de llevar de arriba hacia abajo. Vas a empezar uñas, dedo por dedo, y luego lo vas a ir llevando en un primer tiempo hasta la mitad de tu antebrazo. Y después el segundo tiempo lo vas a llevar a nivel del codo. Y el tercer tiempo lo vas a llevar a nivel o por debajo del codo. Vamos a ver cómo lo va a hacer aquí en la ilustración. Entonces, te dan unos cepillos con esponjas. Tiene un instrumento que te utilizas para limpiarte las uñas. Ojo, uñas pintadas no, ni pacientes ni médicos. No anillos, no relojes, nada de eso. En teoría hay que hacer la limpieza uña por uña. Hay que recordar que si se te llega a romper un guante, y estamos hablando de cirugías estériles, que son cirugías donde existe alto grado de riesgo de contaminación, esto es imperdonable. Incluso hay quienes prefieren hasta ponerse doble guante por si se le llega a romper el guante principal. Se desecha y luego ya viene tu cepillito. Ese cepillito trae ya jabón. Al hacer el contacto con el agua, se libera el jabón con espuma. Acuérdense que la espuma es lo que realmente tiene la capacidad de inactivar, sobre todo a los virus y gérmenes. Y entonces empezamos en un orden. Empezamos por la parte anterior. Un aspecto importante es que la superficie que ya te tallaste, normalmente tratas de no volverla a tallar. Vean cómo se hace unidireccional. Solamente es de arriba hacia abajo, no regresas tu cepillo. Porque si ya barriste microorganismos de arriba hacia abajo, los vuelves a llevar nuevamente. Entonces, unidireccional, de arriba hacia abajo, dedo por dedo. Primero la parte ventral y luego la parte dorsal. Entre los dedos también hay que lavar. Tiene dos superficies. La esponja es para impregnar con jabón y ya una vez que te impregnas de jabón, la volteas y te tallas con la parte que tiene cepillo. Vean cómo es unidireccional. Quedamos que es hasta la mitad aproximadamente del brazo. Ahí está.
Estoy dejando correr el video, ¿eh? El codo es otra zona que normalmente guarda muchas bacterias. Es importante que te dobles tu manga, porque si tu cepillo toca la manga, se considera que tu lavado ya no fue eficiente. Fíjense cómo con el mismo codo abre la llave. Hay unas llaves en algunos quirófanos, más bien unas de agua que no necesitas con la mano, sino se manejan con el pie. Cambias de mano, igual vuelves a hacer el mismo procedimiento. Entonces quedamos que el primer tiempo llegó hasta el codo. Este primer tiempo, pues, es, digamos, el aspecto donde eliminas la gran cantidad de bacterias de la mayor parte de la superficie de tu brazo. Antebrazo, perdón. Entonces, este es el primer tiempo de lavado. Acuérdense que son 3. ¿Esto ya lo vieron en bioseguridad? Sí, doctor. De hecho, hicimos también como una práctica con el doctor Ramos. ¿Y le hicieron así, con 3 tiempos? O sea, nosotros solamente lo vimos a él cómo lo hacía, porque como éramos muchos, pues no iba a alcanzar el tiempo, pero sí vimos eso de los 3 tiempos. Ok. Entonces, le voy a ir adelantando un poquito, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda. Ok. Este es el segundo tiempo. Acuérdense que ahora ya no me voy hasta el codo. Ya no hay necesidad de que yo lave y cada vez voy a lavar nada más en la última parte. Este es el segundo tiempo. Y el tercer tiempo de lavado, el tercer tiempo ya prácticamente nada más es hasta la muñeca. Ya no me vuelvo a tallar abajo, hasta ahí se queda. Entonces, ahí ya fueron los 3 tiempos. En teoría, esto debió haber durado al menos de 10 a 15 minutos. Vuelvo a repetir, aquí ya debiste haberte colocado bien tu indumentaria porque tus manos ya no pueden tocar nada, absolutamente nada. Si por algún motivo tus manos las bajas, hay que volver a lavarte otra vez y completo. O sea, no hay de que, como ya me lavé y toqué una puerta, pues ya nada más me doy una enjuagadita. No, se supone que el lavado se tiene que repetir completo. Tus manos siempre van arriba, ya no las vuelves a bajar. Decíamos que las puertas de los quirófanos deben ser abatibles, porque tú ya no debes de tocar absolutamente nada con tus manos. Con tu espalda las abres, ya el quirófano debió estar cerrado. Acuérdense que el quirófano se cierra una vez que destapas los campos. En lo que el que va a preparar la mesa se fue a lavar, la enfermera circulante empieza a destapar los bultos. La primera que se va a lavar o el primer miembro que se va a lavar es aquel responsable de la instrumentación, que puede ser un enfermero, enfermera, un cirujano, un estudiante, etc. El primero que se debe de ir a lavar es el instrumentista,
porque él es el que va a organizar los campos, los instrumentos, y es el que debe de saber. Normalmente lo hace una enfermera. De hecho, las enfermeras se especializan en enfermeras quirúrgicas y ya saben perfectamente cómo organizar los instrumentos de acuerdo a los procedimientos que van a realizar. Es importante también que las enfermeras conozcan el procedimiento. Por eso, los quirófanos normalmente los dividen, el de ginecología, el de cirugía, el de traumatología, porque así el personal ya conoce qué es lo que se ocupa en prácticamente la gran mayoría de las cirugías. Todos los insumos que se van a proveer vienen envueltos con una envoltura a doble ceja. Entonces tú lo abres, pero nunca lo vas a tocar del empaque interno y lo vas a dejar caer directamente en el bulto de cirugía, que recuerden que ya está estéril. Ya está estéril, ¿no? Normalmente, en lo que tú haces, en lo que el instrumentista se prepara para acomodar los bultos de cirugía, en una mesa de Pasteur, que es una mesa cuadrada que tenemos ahí, normalmente se va a realizar un primer tiempo de desinfección de una superficie. ¿A eso cómo se le llama? Mauricio Reyes Franco. ¿Dónde está Mauricio? Sí, sí, doctor, dígame. Mauricio, el personal aquí se está poniendo unos guantes, estériles. Fíjense cómo los guantes tienen un doblez, que lo que está tocando ya después va a quedar hacia la parte de la piel, y entonces nos asegura que nunca se pierda la esterilidad del guante. Ok. Al personal que está poniéndose guantes le van a dar unas gasas y va a desinfectar la piel. ¿Cómo se le llama a esa maniobra? A la desinfección de la, bueno, De la a todo piel. eso. Ajá. Ajá. ¿Asepsia, doctor? ¿Asepsia o antisepsia? ¿Cuál es la diferencia? Antisepsia, perdón. Ok, y ahora díganos cuál es la diferencia entre asepsia y antisepsia. Esto es importante, vean cómo no hace contacto las gasas con el iodoform, con el isodine, perdón. Incluso normalmente el primer chorrito se tira al bote y el segundo chorrito ya es el que va directamente a las gasas. ¿Por qué? Porque se considera que la superficie puede estar contaminada, entonces por eso se tira el primero. La antisepsia es disminuir la cantidad de bacterias. Normalmente se va a hacer de una forma centrífuga. Empiezas del interior o del centro y el movimiento empieza a ser del centro hacia afuera sin repetir el lugar por donde pasas. Esa es la antisepsia. Se fijan cómo se hace de manera centrífuga. Nosotros empezamos por los labios, luego la zona de la nariz, las mejillas, de esa misma manera. Ya después, si necesitas limpiar con más gasas, ya lo puedes hacer como quieras, pero la primer gasa tiene que limpiar o tiene que hacer la antisepsia de forma centrífuga. Del centro, empezando en el centro donde vas a incidir y te vas extendiendo hacia afuera como sea necesario durante el procedimiento, si es que lo vas a ocupar. Entonces ya el bulto viene acomodado. Lo primero que va a venir siempre es una toalla para las manos. Eso es internacional. Todo bulto que se abre, lo primero que va a traer es una toalla para que tú te seques. Normalmente utilizamos un lado de la toalla para secar una mano y el otro para secar la otra mano, la otra extremidad. Si se fijan, te va secando de arriba hacia abajo, es decir, no te secas como sea. Primero secas desde arriba, desde los dedos. Tienes que secártelos bien porque ya no vas a poder regresar. Te secas tus manos, tu palma. Vean cómo va de arriba hacia abajo y no se regresa. Ese se lo das a la enfermera circulante. Acuérdense que este es el instrumentista.
Nunca se lo entregas en la mano, se lo dejas caer. Y nosotros vamos a utilizar una técnica que se llama técnica cerrada. Lo que tú estás tocando ya ahí es la bata. La bata viene doblada exactamente al revés, es decir, lo que tú estás tocando es lo que va a quedar haciendo contacto directamente con tu piel, con tu cuerpo. Y viene doblada de tal manera a que nunca tocaste la parte externa de la bata. Tú solo tocaste la parte interna. Y ahora sí, la enfermera circulante te va a ayudar a vestirse. Así le llamamos, el que va a participar en la cirugía, le decimos que se va a vestir y no es porque no tenga ropa, ¿verdad? Le llamamos que se va a vestir con ropa estéril. Cuando vayas a quirófano, si alguno de los doctores te pregunta, ¿te quieres vestir? Hace referencia a que te vas a querer poner ropa estéril o que vas a participar en la cirugía. Si se fijan, nunca las manos a nivel de donde están los campos, sin sacar las manos se va a enguantar. Esa es la característica de la técnica cerrada. Eso pues con un poquito de práctica y habilidad lo vas a ir haciendo. La cuestión es que nunca debes de sacar las manos de las batas. Si no, se considera que la técnica ya no es una técnica cerrada. El difícil es el primer guante que te vas a poner. Igual, todos los guantes traen un doblez. Tienes que verificar exactamente qué guante y qué lado es, porque si te equivocas es muy complicado corregir. Esa parte que está tocando, al final, por el doblez, va a quedar hacia adentro, entonces no va a quedar contaminado. Le llamamos calzar los guantes, entonces se calza el primer guante. El guante debe de cubrir por lo menos hasta la muñeca, incluyendo la bata. Y ahora sí, ya calzado un guante, normalmente empezamos con el derecho. Con ese guante tú te puedes apoyar y vas a calzar el guante de la otra mano, pero vas a meter tus dedos en ese sobrecito que se forma. Esos guantes ya vienen así, ya vienen destinados y diseñados para que te apoyes. Los colocas en la parte dorsal, perdón, ventral, empiezas a meter tus dedos. Hasta que no entraron completamente los dedos, vas a estirar el guante y ahí ya automáticamente te protegiste toda tu mano. Y ahora sí, ya estás listo, ya estás enguantado. Ahora sí, ya no puedes tocar nada. Eso está estéril. Terminas de cubrir la mesa. Y ahora tú vas a preparar todo lo necesario para dos cosas. Número uno, para que te den todo el instrumental que se va a ocupar. Era lo que preguntaba su compañera, no. Aquí lo que viene exactamente debajo de la bata es otra toalla y otra bata, otra toalla y otra bata. Esto porque estás esperando a dos personas más. Se supone que todos los bultos traen 3 batas. Cirujano, ayudante e instrumentista. El instrumentista ya se vistió. Ahora al que le toca es probablemente al ayudante. El último que se viste es el cirujano. Igual ya trae la toalla. Todos ya vienen ordenados así. O sea, tú puedes abrirlo con la confianza de que ya debe de venir perfectamente acomodado, siempre. Exactamente el mismo proceso, se seca. Tú ya estás estéril, el que se vistió primero ya está estéril, ya puede tocar lo que sea y como sea. Lo difícil es para el primero porque tiene que tener más cuidado. Esas cuerdas normalmente son las de los hombros. Si tú las sacas, automáticamente te vas a quedar con la parte de arriba de la bata y ya lista nada más para que se la voltees al siguiente. El siguiente, tú te cubres tus manos con la parte que va a quedar hacia adelante y le permites a él meter las manos como si te fuera a abrazar. Al que vas a vestir te tiene que abrazar.
mete sus manos y ahora la enfermera circulante va a llegar por detrás y va a terminar de vestirlo. Igual, no tiene que sacar las manos, los dedos, perdón. La bata está estéril y la está tocando, pero nosotros ya sabemos que la espalda siempre se va a considerar contaminada. Doctores, ¿sí se alcanza a ver el video? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Doctor, Ok. Igual tiene que estirar el guante porque luego se atora, si luego algún dedo queda estirado. Está tocando con su mano izquierda, pero no con la mano, sino directamente con la bata estéril, es decir, todavía no saca la mano. Las manos las tiene que dejar arriba, en teoría, no las estoy viendo, pero las tiene que dejar arriba. No las puede bajar ni las puede poner atrás. Este paso es muy importante. Con rapidez se tiene que colocar el guante y tiene que quedar perfectamente calzado. Ok, ahora le van a empezar a pasar los instrumentos que se van a ocupar. Aquí todavía falta una toalla y una bata que se supone que son para el cirujano. Ok, ahora sí, ahí van a empezarle a dar instrumental, todo lo que se va a ocupar, se tiene que poner y organizar en la mesa de riñón. Todo viene perfectamente organizado y estructurado, igualito, siempre. Y aquí o en China siempre va a venir acomodado igual, es una norma internacional. Este personal que ya está vestido tiene que organizar el instrumental, tiene que pedir todo lo que se va a ocupar en la cirugía. Y no se ponen gasas, al ahí se va. Todos los paquetes vienen armados con 10 gasas. Y esto es porque al final de la cirugía tiene que dar la misma cuenta de gasas que se metieron y la misma cuenta de gasas que salieron. De tal manera que si al momento de que el cirujano va a cerrar falta una gasa, pues no se cierra. En alguna ocasión, cuando yo estaba en el hospital, nosotros hacemos una rotación por el servicio de anestesiología. Y en una ocasión me tocó estar apoyando ahí al de anestesia, entramos a una cirugía de ginecología y el cirujano ya iba a terminar, creo que había sido una cesárea, algo así. El cirujano ya iba a terminar, ya iba a empezar a cerrar y en ese momento la enfermera instrumentista en una gasa, en el piso, le empezó a pasar las gasas a la circulante y las empezaron a contar. Resulta que faltaba una gasa. Y el doctor ya llevaba como unos 4 o 5 puntos y le dice a la enfermera, doctor, espérese, falta una gasa. Y pues a ver, ¿cómo que falta una gasa? Sí, a ver, pues primero búsquenla en los campos. No, no está. ¿Cómo que no está la gasa? Pues no, no está. A ver, otra vez revisen, cuenten. No, falta una gasa. Ok, pues abrir otra vez. Entonces el cirujano tuvo que abrir, volver a revisar y por más que revisó y revisó, no encontró nada. Normalmente las gasas le tienen una liguita en el centro que funciona como un medio de contraste. Entonces, a ver, tráiganse el aparato de rayos pues, para tomarle una placa, a ver si está. Le toman la radiografía y resulta que no. ¿Qué pasó? Que alguien se distrajo durante el empaquetamiento de las gasas y en lugar de contar 10, contó 9. Y ahí se traduce la importancia, ¿verdad? Porque eso implicó tiempo quirúrgico, casi media hora en lo que se encontraba la gasa con la paciente abierta, consumo de anestesia, de gas, con riesgo. Entonces, lo que se hace en un quirófano tiene que ser bien organizado. Detalles como esos son o implican muchas consecuencias. El hecho de que me haya faltado una gasa al empaquetar, pues tuvo sus consecuencias y seguramente
a la que está encargada de ese empaquetamiento, pues se le va a reprochar porque es un error grave, ¿no? Hay diferentes pinzas de Kelly, pinzas de Mosco, pinzas de Alice, retractores, separadores, pinzas de Adson, hojas de bisturí. Este es un bulto quirúrgico. Digamos que todas las cirugías traen esto de cajón. Tú vas a agregar tu instrumental de acuerdo a lo que tú vayas a realizar. Nosotros normalmente casi no utilizamos esto. Esto lo utilizamos nada más para sujetar los campos, para hacer hemostasia, uno que otro separador, pero la realidad es que prácticamente nosotros nos llevamos nuestro propio instrumental. Este instrumental te sirve, las pinzas hemostáticas normalmente son para eso, para hacer hemostasia, para cubrir vasos, para pinzar. Las pinzas de campo, las primeras que vieron, normalmente son las que utilizas para sujetar los campos. Y las demás te sirven para traccionar tejidos, separar tejidos. Las que ven ahí, que cruzan todos los aros, se llaman pinzas de anillos. Esas pinzas normalmente las utilizamos para volver a limpiar. Se hace un primer tiempo de antisepsia, el que ustedes vieron, pero aparte, antes de empezar con esa pinza, justamente esa que está ahí solita, se vuelven a llenar unas gasas con isodine y volvemos a limpiar la superficie, es decir, hacemos 2 tiempos de antisepsia. Yo sé que ya me pasé la hora, pero nos vamos a la media, doctores, ya para acabar de ver el video. Y los dejo descansar temprano. 2 hojas de bisturí, porque la piel se corta solamente con una hoja de bisturí y el resto de los tejidos profundos se tiene que cortar con otra hoja. No con la misma hoja de bisturí que cortamos piel, cortamos los tejidos profundos. Por eso siempre te van a dar 2 mangos de bisturí. El instrumentista tiene la obligación de tener el campo ordenado en todo momento, porque cuando le pidan algo, él tiene que saber exactamente dónde lo dejó. Normalmente el instrumental se va acomodando de acuerdo a cómo lo vayas a ir utilizando durante la cirugía. La mesa de Mayo es la mesa de instrumentación. Después de la bata, el primer campo que va a venir es el campo para la mesa de Mayo. Eso también es universal y no va a cambiar. La mesa de Mayo tiene una funda con la que la vas a cubrir sin tocar y sin contaminar. Toda esa parte que se toca queda cubierta y la parte donde va a estar el instrumental va a quedar perfectamente estéril. Ahora sigue la vestimenta del paciente, que ese no es algo menor, porque también de alguna manera lo vamos a aplicar a la cirugía bucal, aunque sea en el consultorio. Los pasos van a ser los mismos, quizá con algunas diferencias importantes, pero me ha tocado ver en la clínica que sus compañeros primero colocan el campo y luego le limpian con el campo puesto, le limpian la boca con isodine. Y es totalmente al revés. Primero se hace la antisepsia y ya que limpiaste, ahora sí coloca los campos. En cirugía mayor, después de venir la funda para la mesa de Mayo, vienen 2 sábanas. Una va a cubrir los pies del paciente. Digamos que le llamamos la sábana podal, la sábana de pies. Nosotros, en cirugía maxilofacial o cirugía de cabeza y cuello, aquí están simulando una cirugía de abdomen, pero nosotros la sábana cefálica pues la llevamos hasta el cuello. Nosotros la sábana podal la dejamos a la cintura y la sábana cefálica nos cubre hasta nivel del cuello. Aquí están simulando una cirugía de abdomen, entonces pues van a dejar descubierto la zona abdominal, pero nosotros cubrimos hasta el cuello del paciente. El anestesiólogo se excluye del área estéril, normalmente ayudándose en los tripiés,
y de alguna manera eso es lo que hace es inhibir el contacto que el anestesiólogo pueda tener. Él por debajo está monitorizando a su paciente, ya está intubado, está conectados el tubo de oxímetro, está conectado el baumanómetro que le toma la presión. Después de las sábanas de pies vienen unos campos y esos campos en este caso se van a poner para acercar la zona donde vas a operar. Nosotros las ponemos ya para cubrir la cabeza. Pueden ser cuadrados, como se van a poder poner aquí, o pueden ser triangulares. Nosotros ponemos de manera triangular para dejar abierta únicamente la zona de la cavidad bucal, nariz y si es necesario, el cuello. Normalmente trae 4 campos, entonces tú ya los vas a ir distribuyendo, uno en cada dirección, uno arriba, uno abajo y uno a cada lado. Si por algún motivo contaminas algún campo o alguien te contamina a ti, se tiene que volver a hacer toda la maniobra, todo, absolutamente todo, incluyendo desde el lavado. En un hospital público esto genera tiempo y espacio para alguien que necesita el quirófano. Y en uno privado implica gastos, porque cada bulto se cobra. El hecho de que abran un bulto tiene un costo. Mi primer cirugía, cuando yo empecé a ir con los doctores, contaminé y afortunadamente contaminé nada más la bata, me tuve que ir a volver a lavar. Pero bueno, pues finalmente eso me enseñó y jamás me volví a contaminar. Los campos se van a fijar con unas pinzas de campo, así se llaman, pinzas de campo, y se van a meter por debajo. Tienen que quedar ocultas para que no estorben con ninguno de los instrumentos que se van a utilizar. Tiene que quedar perfectamente estable de tal manera que no se te esté moviendo. O sea, tú puedes estar operando y tus campos no te tienen que estar estorbando. Esa es la función de esta fijación con pinzas de campo. Y deben de quedar ocultas. En teoría, ahí estás ya listo. Solamente te va a faltar la última sábana que viene ahí, que se llama la sábana hendida. Y se llama sábana hendida porque tiene una hendidura. Siempre, todos los bultos vienen acomodados así, absolutamente todos. No hay uno que venga diferente. Hay diferentes bultos, los que utilizan en ginecología, por ejemplo, tienen otras cosas que ocupan los cirujanos de ginecología y obstetricia, pero el bulto de ropa de cirugía general viene así. Y ahora sí, ya está listo, ya están las maniobras de antisepsia. Lo que acaban de ver aquí, campos, guantes estériles, es asepsia. Por ejemplo, aquí marca que no tiene que quedar expuesta esa parte de la filipina, tiene que quedar completamente cerrada. Aquí es donde quedamos que a nivel de donde están los campos, jamás vuelves a bajar tus manos. Si se fijan, las batas traen un marsupial para que tú metas tus manos ahí y si no estás haciendo nada, puedas de alguna manera tener tus manos libres de que se vayan a contaminar. Ahora, aquí ya te debieron haber pasado tu instrumental en la mesa de mayo. El instrumental de la mesa de mayo es exclusivamente el que se va a ocupar. El que no se va a ocupar, no lo subes. Cierras con tu mesa de riñón y ahora sí se cerró el campo o el área estéril, que quedamos que es virtual porque se da hasta que se hace completamente el selle o el cierre con campos quirúrgicos. Antes de iniciar, tienes que hacer un repaso, aunque parezca muy obvio y muy simple, y a pesar de que ya conozcas a todos, tienes que confirmar el nombre de quien está. Yo soy el cirujano y la cirujana Marín Rodríguez Anelisa, y está conmigo la doctora Jocelyn Huerta Sánchez,
primer ayudante, instrumentista Irma Alejandra Frausto Padilla, y hoy vamos a operar a fulanito de tal. El diagnóstico es fractura mandibular, etcétera, etcétera. El anestesiólogo es Sánchez Cendejas Kevin, y así sucesivamente. Entonces, ya se revisa que todos los equipos estén funcionando, que se administró la medicación y antibióticos necesarios previos, que están los estudios correspondientes, y hasta que se confirma personal, paciente, equipo, estudios, laboratorios, ahora sí se autoriza para que la cirugía pueda iniciar. ¿Qué va a llevar la mesa de mayo? Pues número 1, bisturí. Es lo primero que vas a ocupar. Después de el bisturí, vas a separarte los tejidos con algunas tijeras, vas a separarte con retractores. Ahorita van a subir los separadores. Si te sangra, tienes que tener listas las pinzas hemostáticas para atrapar los vasos sanguíneos. Ahí están los separadores, las pinzas Hudson y cualquier otro instrumental que tú vayas a ocupar que te vaya a servir para iniciar la disección. En ese momento se inicia la cirugía, se le avisa al anestesiólogo, se hace el primer corte con la primera hoja de bisturí, ya sea con electrobisturí o con otra hoja de bisturí, se cortan los tejidos profundos y se inicia la disección. La separación de los tejidos normalmente se hace con unas pinzas hemostáticas o pinzas de mosco. Empiezas a separar los tejidos y una vez que separa los bordes de las heridas, empiezas a retraer. La función de los ayudantes es perfectamente apoyar en la visualización del campo quirúrgico del cirujano. Si se fijan, estamos viendo el protocolo de una cirugía general, pero esto aplica para todas las cirugías: traumatología, ginecología, neurocirugía, cirugía maxilofacial, incluyendo cirugía bucal. Doctores, a mí se me hace un video muy ilustrativo, se me hace la mejor manera en estos tiempos de poder ver. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda, doctor. Sí. ¿No generará algún problema el hecho de que los campos lleguen hasta el suelo? Sí, pero si te fijas, déjame le regreso. Ahí está. Esto es solo para una práctica, porque la mesa le bajaron la parte de las extremidades. No sé si me explico. En condiciones normales, esto está estirado. Yo creo que aquí lo hicieron nada más por la imagen. Pero ya una vez que le doble, porque esto es como si tuvieras un paciente pediátrico, pero efectivamente no deben de quedar en el piso. De todas maneras, la porción estéril está a nivel de la mesa, incluyendo, aunque lo demás haya estado estéril, por debajo del nivel de la mesa, se considera todo contaminado, aunque esté estéril. Pero buena observación. Ok, sí, es que me inquietaba un poquito porque sí dije, ya ve que pues uno no está exento a no cometer errores, ¿verdad? Claro que no tiene que haber, pero donde casualmente se atore que la rueda del Claro. carrito Lo o alguien lo pisas, pise y... Pisas, claro Ajá. que sí. Y si el cirujano está cortando en ese momento y tú le pisas, puede ser que lo muevas, ¿no? Entonces, claro, o sea, pero en el entendido de que ahí está doblada el tercio que lleva los pies. Ya subiéndolo, normalmente la sábana no cae tan abajo, ¿eh? O sea, no cae a nivel del piso, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo leí que una de las reglas también es que si tú, cuando estás ya en la cirugía, si tu guante se llega a romper, tienes que volver a hacer el proceso de lavado de manos y regresar. Pero, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una operación, pues estamos de acuerdo que no nos podemos tardar los 10 minutos que se requiere en un principio. Entonces, Ajá. por ejemplo, usted
¿qué nos recomienda que hagamos en caso de que pues, ocurra este accidente? Yo lo que hago es, si a mí me ocurre, por ejemplo, y a nosotros nos pasa, porque nosotros, por ejemplo, a diferencia de otras especialidades, nosotros trabajamos mucho con alambres, con placas, tornillos, con piezas, ¿sí me explico? O sea, con instrumental rotatorio, y no es algo infrecuente. Se te rompe el guante o se te desgarra. Yo lo que hago es, le pido a mi instrumentista, yo normalmente calzo de guante 7.5. En cuanto me doy cuenta, obviamente, pues levanto mi mano un poquito más para no tocar nada y le pido a la enfermera que me pida unos guantes del número 8. Y como si me fuera a poner por primera vez los guantes, me pone unos guantes 8, no sé si me explico, ligeramente más grandes para que no me apriete. Y ya. Ahora, si yo inadvertidamente se me rompió mucho y contaminé, y es una cirugía, a lo mejor en cirugía maxilofacial, si incluye vía ya sea aérea a través de la nariz o de la boca, no hay tanto problema porque, bueno, finalmente no hay manera de que tú garantices la sepsia y la antisepsia correcta estando en vía digestiva. Pero en otro tipo de cirugías, por ejemplo, en cirugía torácica, en cirugía de corazón, o sea, eso no puede pasar. No sé si me explico. O sea, también depende, y lo vamos a ver, el grado de contaminación de un sitio quirúrgico. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Me escuchan o ya se fueron? Sí, doctor, de mi parte no. Sí, Estamos, tampoco de la doctor. mía. Ay, doctor. Ok, nos vamos a ir temprano, porque no les di receso, pero nos quedan 10 minutos, nos vamos a la media. Doctor, y una vez que ya terminamos la cirugía y ya se cerró, ¿ahora sí podemos bajar los brazos o todavía no? Una vez que, perdón. Una vez que ya concluyó la cirugía y ya el paciente, ya lo cerramos y todo, ya podemos bajar los brazos. Ya, de hecho tú te das cuenta, en el momento en el que das el punto final o que ya dice el cirujano, ya cubrió la herida, de hecho lo que primero hacemos normalmente es jalar los campos, no antes, ¿sí me explico? O sea, mientras todavía la herida esté abierta, se sigue el protocolo. Normalmente el cirujano le tiene que avisar al anestesiólogo, terminamos. Y una vez que terminas, tienes que quitar todos los campos porque viene la reversión del acto anestésico. Y ahora necesitas quitarle todos los campos al paciente porque el anestesiólogo tiene que ver cómo se comporta el paciente, sus movimientos torácicos. No sé si me explico. Entonces, inmediatamente quitas todo, nada más le cubres la herida y obviamente ahí termina la cirugía. Ya todos se pueden contaminar. Si por algún motivo sucedió que el cirujano dice, ya terminé, y algo pasó, una gasa se quedó y está sangrando y hay que volver, pues si ya te contaminaste, en teoría hay que volver a hacer todo. Traer campo, otro bulto, ¿sí me explico? Porque si ya los tiraste, ya los moviste, esos ya no sirven, hay que traer todo. Ok, gracias, doctor. Ok. Bien. Está por ahí la doctora Ríos Andrea. Lara Ríos Andrea. Sí, aquí estoy, doctor. No sea mala, ya le mandé mi teléfono y mi correo para que me incluya en el grupo de WhatsApp para a partir de mañana también por ahí me mande cómo van a Los quedar las equipos. parejas Ajá. para irles asignando.
Si hay parejas que sean de San Pancho, voy seguido a San Pancho, entonces eso puede apoyar en no hacerlos ir a León, ¿sale? Ujú. ¿Me lo mandó por Teams, doctor? ¿O? Sí, aquí por el chat de Teams. Ah, ok. Ajá. Sí, es que no había podido comunicarme con usted, doctor. Ok, la verdad a mí se me pasó. Ok, 5 minutos de clase. Ok, entonces yo entiendo que a no todos les gusta quizá la cirugía, habrá muchos que sí, pero yo les puedo decir en mi experiencia personal que es un orgullo para mí poder realizar las cirugías que he tenido la oportunidad. Doctor, ¿y usted cree que nos pueda presentar algún caso o algo así? Bueno, a mí me da curiosidad, no sé a mis demás compañeros. Sí, doctora, de hecho, tengo algunos videos y eso. Sí, de hecho es parte de la plática, de que ustedes vean los procedimientos que nosotros hacemos. Sí, claro que sí. Y vuelvo, y en lo que me quedé, ¿no? O sea, y el odontólogo, vaya, la medicina no es propia de nadie. No hay un límite. Los límites en el área de la salud no existen. El médico no es el único que puede realizar procedimientos médicos, porque finalmente el conocimiento está en los libros. Yo creo que existe capacidad. Yo he conocido alumnos brillantes que, Dios mío, yo no sé cómo no estudiaron medicina. Tengo ahorita a Kenji. Kenji es un egresado de aquí de la universidad. Está haciendo su trámite para ir a la especialidad. Y Kenji ya pasó los cursos, siendo odontólogo, ya pasó los cursos de la TLS, que es un curso para evaluar el trauma, el manejo del trauma. No crean que trauma dental, el trauma en general, paciente politraumatizado. Presentó los cursos de avanzados de reanimación cardiopulmonar y es odontólogo. Esa parte genera, créanme, satisfacción, porque durante algún tiempo la profesión odontológica quizá fue, no por todos, no por todos, pero ha sido minimizada. Y el hecho de que nosotros estemos ahí en la lucha es porque creemos que el odontólogo es más que un simple oficio. O sea, ser odontólogo es ser un profesional de la salud. Pero el respeto nos lo ganamos nosotros, con la seriedad que le demos a nuestros procedimientos. Nunca, doctores, se me va a olvidar cuando yo era estudiante, regresé a un consultorio donde me prometieron dientes. Nos pedían dientes para endodoncias, no me acuerdo para qué nos pedían dientes. Total que fui a un consultorio y me dice la doctora, ven a las 5 porque voy a tener una extracción y te guardo el diente. Pues ahí voy a las 5. Y nunca se me va a olvidar, pues, que ya llego al consultorio de la doctora y, sí, pásate, sale, y pues sale con su bata, incluso sin abrochar, y miren que la imagen la tengo viva, sin cubrebocas, con los guantes que estaba agarrando sus cosas, llegó y sí, pásate. Y con los mismos guantes, sin campo, o sea, en la charola, en una charola de plástico, ahí tenía sus pinzas, sus gasas con sangre, de que estaba haciendo la extracción, con la misma charola que yo me imagino que después veía a otro paciente. El paciente tal cual, o sea, sin un campo, nada así, tal cual, ¿verdad? ¿Y qué me quedó? O sea, a mí me quedó la impresión de que, pues bueno, pues sacar una muela nada más es agarrar una pinza y jalarle, ¿verdad? Pues sí, ponle anestesia. Pero ¿dónde está el acto médico? Y tiempo después me tocó visitar a un profesor que hizo a lo mejor una extracción un poquito más complicada, pero eso no es lo importante. Con un paciente acostado en un sillón, le realizó su antisepsia con isodine, le colocó sus campos, bata, y dices, caray, o sea, obviamente el paciente identifica los tipos de procedimiento. Es exactamente el mismo procedimiento, pero para un paciente, pues es como ir a llevar a los zapatos a arreglar.
y para otro paciente fue a un procedimiento quirúrgico. Entonces, el que conozcamos todo esto, los invito a que hagan lo que hagan, demostrémosle al paciente que somos médicos, que seguimos las normas de asepsia, antisepsia, que a lo mejor no estoy en un quirófano, ok, no estoy en un quirófano, y estoy en boca, ok, pero eso no me impide que yo pueda de alguna manera garantizarle a mi paciente el mínimo de riesgo en el control de infecciones cruzadas, o por fomites, o por instrumentos contaminados, etcétera. Entonces, pues es un consejo y una sugerencia. Sí, doctora, sí va a haber videos, sí va a haber fotos de lo que hace un cirujano maxilofacial, pero por hoy terminamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. De mi parte, no, doctor, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos el próximo lunes. Les pido de favor a su compañera representante, Andrea, que quien vaya a querer participar, pues ya me mande los grupos porque ya tengo programados procedimientos durante esta semana, si alguien va a poder ir. Acuérdense, es voluntario, si por algún motivo no pueden ir, no hay problema. Lo único que yo les pido al que vaya, si puede llevar cámara, por favor, para tomar fotos. Si tienen algunas preguntas, hay que recordar que son pacientes privados. Con mucho gusto, al terminar la cirugía, me las pueden hacer. Sí, doctor. Bajo ninguna circunstancia hacer comentarios de, ay, ¿a poco no le duele? O cosas así, porque ya ha pasado. Finalmente, al terminar la cirugía, hacemos retroalimentación. Muy bien, doctores, excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Se cuida. Doctor, gracias. Hasta luego.